Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bien, estamos en abril, toca hacer como siempre repaso de las lecturas que me acompañaron durante el mes de marzo. Este mes de marzo he leído 8 libros. Como ya os dije, estoy intentando hacer un consumo responsable, ¿no? de los libros que compro y que llegan a mis estanterías, así que bueno, he pensado, al igual que hice en el balance lector, que os dejo por aquí enlazado el vídeo de la semana pasada, he pensado en incluir una breve mención acerca de el dinero que me he ahorrado a lo largo del mes, gracias o bien a libros que me hayan prestado mis amigas y que por eso he tenido la oportunidad de leerlos, o al servicio de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. En el mes de marzo he ahorrado un total de 54 euros, así que estoy muy contenta porque, bueno, pues es muchísimo dinero, ¿no? Al final son 8 libros y creo que 3 de esos, 3 o 4 de esos libros han sido libros bueno, pues que he podido disfrutar, como ya digo, porque algunas compañeras del club de lectura me los han prestado o porque los he cogido de la biblioteca de mi barrio. Bien, ha sido un mes en el que, bueno, pues ha habido distintos géneros, ¿no? Continúo intentando mantener al menos la lectura de un librito de poesía al mes. También ha habido un librito de relatos que creo que ni en enero ni en febrero tuve la oportunidad de leer ningún libro de relatos. Y he leído 4 libros que son libros como de memorias, testimonios, ¿no? Un poquito en esa línea. También ha habido novela. Lo único, comentaros antes de empezar que no he incluido 2 de los libros que leí este mes porque en el vídeo que hice de actualización de lecturas os hablé del libro de Libre de Lea Ypi, y también os mencioné y os hablé en profundidad acerca del libro del gran danés de Corina Bystrisky. Creo que era así el apellido de la autora. De todos modos, dejo por aquí las portadas de los 2 libritos y también os dejo enlazado el vídeo por si os apetece verlo y saber un poco qué es lo que me parecieron estos libritos. Ahora sí, vamos a empezar. El primer libro que yo terminé en el mes de marzo fue el libro de Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales. Este es un libro de relatos que me ha fascinado. La mayoría de relatos tienen como, dijéramos, eje vertebrador o hilo conductor, ¿no?, de todos estos relatos, la memoria. Estos relatos están ambientados en esos años del siglo XX que van desde el inicio del franquismo hasta la democracia, ¿no? Son libros que están basados en testimonios individuales, pero que a su vez hablan como de la memoria colectiva, ¿no? De aquellas pequeñas cosas que nos atraviesan, que nos dejan marcados, ¿no? Como fantasmas que van apareciendo a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, aborda como distintas temáticas, desde el testimonio de personas que estuvieron en campos de concentración, también testimonios de personas que fueron víctimas de las torturas por parte del franquismo. Hay un relato que también habla sobre la primera marcha LGTBIQ+ aquí en España. También hay, creo, un relato acerca de la problemática de la vivienda, de la soledad que atraviesa a las personas mayores. También un poco un relato en el que se habla, ¿no?, de esos primeros juegos de infancia en torno a la sexualidad, ¿no? Y me pareció, o sea, un libro que está como muy bien estructurado. No me pareció que ninguno de los relatos cojeara. Para mí, creo que uno de mis relatos favoritos sería el de La vida es una tómbola, ¿no?, en el que se recogen los testimonios de los detenidos y torturados en el edificio de la Puerta del Sol, que en aquel momento durante el franquismo era la Dirección General de la Policía, ¿no? Y a través de estas voces diversas, ¿no?, es como que la autora va trenzando las diferentes experiencias privadas junto con las colectivas para reivindicar, ¿no?, de que al final lo personal es político. Y es un libro que invita mucho a reflexionar sobre cómo el pasado, ¿no?, moldea nuestro presente. Creo que, o sea, el número 13 no es una lección casual, aunque no lo sé porque no he tenido oportunidad de poder indagar un poquito más o de escuchar entrevistas sobre la autora, pero en un libro en el que habla muchísimo sobre memoria histórica,
pues me venía mucho a la cabeza Las 13 rosas, ¿no? No sé si ese fue el motivo por el que Clara elige este número concreto de relatos. No pude estar en el club de lectura de mi barrio, en el que Clara asistió, ¿no? Y compartió con el resto de mis compañeras acerca de su proceso creativo, pero sí que, bueno, pues yo les trasladé algunas de las preguntas y bueno, ella como que tenía muy claro desde el principio, ¿no? Que quería hacer como un libro de relatos, ¿no? No quería hacer una novela. Y esto también me pareció interesante porque a veces en una novela solo puedes hablar desde, bueno, lo puedes plantear desde muchas formas, ¿no? Pero normalmente las novelas que están basadas en este contexto histórico, pues utilizan una única voz narrativa, ¿no? De este modo, a través de los relatos, puedes atravesar muchísimas cosas de una manera muy amplia, ¿no? Para entretejer desde las memorias individuales lo que sería, ¿no? la memoria colectiva de ese país y durante aquellos años. Es un libro con el que he llorado muchísimo, que os recomiendo mucho si os gustan los libros de relatos, si os gusta mucho el contexto histórico en el que están ambientados. Y creo que, bueno, pues Tránsito es una editorial que nunca decepciona. De hecho, he leído 2 libros de esta editorial este mes y de verdad que os recomiendo encarecidamente. Bien, el siguiente libro que leí, que este lo leí de la biblioteca, también os dejo por aquí arriba la portada, es Poemas Amanda de Carmen Conde. Esta colección poética que corre a cargo de la editorial Torremozas, que tiene unas ediciones maravillosas siempre todas las ediciones acerca de las poetas de la generación del 27 que he tenido la oportunidad de leer, son, o sea, maravillosas, siempre como muy cuidadas, muy bien documentadas, ¿no? Y que permiten entender muy bien el contexto histórico, y esto siempre se agradece muchísimo. Y esta colección poética incluye, pues creo que son más de 4 décadas, porque si no recuerdo mal, los poemas iban desde 1936 hasta 1983. Creo que ya os comenté, no sé si aquí o por Instagram, que bueno, pues Carmen Conde es como una de mis nuevas obsesiones. De hecho, me compré el epistolario de las cartas entre Carmen y Amanda Junquera, y la colección que ha hecho Torremozas es sobre los poemas que ella le dedicó a Amanda Junquera, ¿no? Amanda Junquera y ella tuvieron una relación sáfica, aunque en aquel entonces pues estaba enmascarada bajo el título de la amistad, como muchas relaciones de mujeres. Y entonces lo que hacen es que tiene un prólogo muy interesante que contextualiza la obra de Carmen Conde, analiza los distintos símbolos que ella utiliza para referirse a Amanda Junquera, ¿no? Te va introduciendo un poco en la obra y en la vida de Carmen, en el papel tan importante que jugó Amanda, ya no solo como pareja sentimental, ¿no? Sino también como musa de gran parte de su obra. Y después incluye estos poemas, ¿no? Desde el 36 hasta el 83. Y creo recordar que después había un pequeño apartado en el que se incluían fotografías de ambas, algunos recortes de las cartas que se enviaban, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un libro muy bonito porque he podido entender un poco más la obra de Carmen Conde y de lo importante que fue Amanda Junquera para ella como autora, ¿no? He podido entender un poco la relación que había entre ambas, ¿no? También el hecho de que hagan referencia a la simbología de la obra, pues permite luego, cuando vas leyendo los poemas, entenderlos un poco más. Y creo que es una buena manera de empezar a leer a Carmen Conde. Así que si os interesa la poesía, queréis saber quién fue Carmen Conde, conocer su obra y demás, os recomiendo muchísimo este libro de la editorial Torremolinos. Bien, el siguiente libro que leí, este sí que lo tengo en físico, se trata de Mestiza de María Campbell, de nuevo editado por Tránsito Editorial, y la traducción de este libro está a cargo de Magdalena Palmer. Os cuento un poquito, aunque os mencioné en el vídeo que hice de actualización de lecturas, os mencionaba un poco este libro, pero realmente, o sea, creo que llevaba 10 páginas leídas, y por eso este libro sí que he querido incluirlo en este resumen de lecturas mensuales, porque lo que llevaba leído en ese momento era muy poco como para poder hablar en profundidad de la obra, ¿no?
Es un libro testimonial. Aquí María Campbell nos habla de los 30 primeros años de su vida, ¿no? Cómo estuvieron atravesados por la pobreza extrema, el racismo estructural, el abuso sexual, ¿no? Cómo luego ella tiene que lidiar con una serie de adicciones que tiene en su etapa adulta a consecuencia de, bueno, pues de toda esta vida atravesada por la violencia colonial, ¿no? Como os dije, yo empecé a leer este libro porque había visto la serie de Little Bird, que está ambientada, la tenéis en Filmin, si os interesa, son 6 episodios, creo recordar, y está ambientada en un periodo en Canadá que se conoce como 60 Scoop, en el que en esos años el gobierno de Canadá sustrajo a las familias indígenas más de 20.000 niños, ¿no? Alegando que no estaban capacitadas como para poder cuidar a esos niños. Yo, un poco movida, o sea, como por la emoción de todo esto, de ser una etapa que pues, para mí era completamente desconocida, estuve como indagando un poco y un día hablando con Andrea de A Books Place, que le recomendé la serie porque, bueno, creo que es una serie que refleja muy bien el genocidio cultural que se produce en aquellos años, ¿no? Aunque se hace de manera, o sea, a través de un testimonio individual, pero creo que es como muy interesante como para conocer esta situación. Pues le pasé la serie y ella me dijo que el libro de María Campbell hablaba un poco de esto, ¿no? Como del genocidio cultural en Canadá, de lo que ella sufrió siendo una mestiza en Canadá y demás. Ha sido un libro que me ha gustado muchísimo porque, bueno, me ha permitido como ampliar toda esa perspectiva y a pesar de que no está tan centrado en el tema de la sustracción de menores, sí que aparecen, ¿no? Porque, por ejemplo, sus hermanos acabaron en centros de acogida, ¿no? Porque el gobierno le retiró la custodia a su padre. Y bueno, me permitió, ¿no? Como tener una visión más amplia de, pues, de todo lo que supuso para aquellas personas, ¿no? Vivir bajo esa violencia constante en su día a día. Es un libro muy duro, ¿no? Pero bueno, supongo, creo que me ha pasado también con otro de los libros testimoniales que he leído, que como, o sea, están narrados no desde una distancia, pero sí que me pasa que cuando leo igual una novela sobre, o sea, creo que si esto hubiera estado ficcionado, ¿no? Y hubiese sido una novela, creo que las novelas apelan más, o por lo menos a mí me mueven más como la emoción, ¿no? Es como que me conmueve muchísimo. Y esto al estar narrado de manera testimonial, lo leo, veo la crudeza, ¿no? Pero es verdad que hay como una distancia, ¿no? Creí que iba a ser mucho más arduo, o igual yo me había hecho a la idea de esto, ¿no? Que iba a ser como muy desgarrador y aunque lo es verdad que se sobrelleva bastante bien lo que María nos va contando. Para mí ha sido un gran descubrimiento, o sea, he amado muchísimo este libro, ha sido uno de mis libros favoritos de este mes, sin duda alguna, y me ha gustado mucho conocer, ¿no? Como la lucha personal de María Campbell, todo lo que le atravesó siendo una niña, todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Cómo luchó después para poder salir de la adicción a la bebida y a las drogas y cómo consigue luego, ¿no? Ser una activista muy comprometida y con una gran influencia en su comunidad, ¿no? De verdad, si os llama la atención, leedlo porque es un testimonio que me parece sumamente necesario entender la lucha indígena y mestiza en Canadá. Bien, el siguiente librito que leí durante el mes de marzo, que este lo leí en lectura conjunta con Andrea de A Books Place en Instagram, es Ciudad de Cadáveres de Ota Yoko. Este librito es de la edición Satori, está traducido por Kuniko Ikeda y Marta Ñorbe Mateos y tiene un prólogo de Patricia Hiramatsu. Yo era la primera vez, ya os lo mencioné también en el libro de actualización de lecturas, lo que pasa que también llevaba 130 páginas, no había terminado el libro y bueno, no me voy a extender muchísimo porque sí que hablé un poquito en más profundidad en ese vídeo, pero voy a acabar como de concluir cuáles son las impresiones, ¿no? Que yo me llevo acerca de este libro. Era la primera vez que leía un libro de la editorial Satori, me ha parecido o sea, una editorial que cuida muchísimo y que pone muchísimo cariño, ¿no? En la edición y publicación de sus libros. Tiene un prólogo que, bueno, me pareció magistral para entender el contexto social en el que nos encontramos, también un poco, ¿no? El contexto cultural de Japón, nos permite acercarnos a la vida de la autora, ¿no? Una autora que fue bastante rechazada o poco valorada
en el momento en el que ella publica esta obra, ¿no? Porque la mayoría de sus obras son obras testimoniales que giran un poco en torno pues, a esta tragedia que fue la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, pues se la conoce como, o la encajarían dentro de lo que se conoce como literatura de la bomba atómica, ¿no? Un poco supongo como por tratar de mirar hacia otro lado, no querer enfrentarse en aquel momento a lo que estaba sucediendo, también un poco, bueno, supongo que porque era una escritora, ¿no? Aunque también se menospreció determinados escritores, pero bueno, a mí me dio la sensación por lo que ponía en el prólogo de que con esta autora es como que se cebaron bastante, ¿no? Fue un tipo de género narrativo, ¿no? Al que nunca se le dio la importancia que tenía y por eso creo que todavía es, o sea, cobra mucho más valor, ¿no? El testimonio de Ota Yoko en la actualidad. Aquí ella nos narra, o sea, yo no sé cómo esta mujer fue capaz de hacer esto, porque ella nos va narrando todo lo que ella va viendo durante los días posteriores a la explosión de la bomba atómica. Me pareció, o sea, como sumamente doloroso estar viviendo todo esto, ¿no? Estar atravesada por el dolor, por el miedo, ¿no? De ver cómo las personas a tu alrededor van falleciendo, cómo al principio no saben qué es lo que ha ocurrido, porque ni siquiera les llegan noticias de su propio gobierno, ¿no? Hablando sobre esto, o sea, es un desconocimiento absoluto y tú ves como la gente a tu alrededor se muere, como igual el día de mañana eres tú, ¿no? Y a su vez, aparte de estar atravesada por todo esto, ella va escribiendo todo aquello que va viendo, ¿no? Como para dejar un testimonio de lo que fue esa tragedia, ¿no? Ha sido un libro que me ha gustado mucho también junto con el de Mestiza, creo que es una de mis mejores lecturas, de hecho para mí es la mejor lectura conjunta que he hecho este mes. También, como me ha pasado con Mestiza, no sé, o sea, creo que es un poco esto, ¿no? Al ser un género eh, como desde la memoria y el testimonio hay cierta distancia, ¿no? Con los hechos, aunque es verdad que he sentido como muchas emociones contradictorias, ¿no? Porque estaba como muy afligida por lo que estaba leyendo y a la vez estaba muy enfadada, ¿no? Muy enfadada porque ha sido algo por lo que, bueno, Estados Unidos nunca ha pedido una disculpa pública acerca de esto, que me parece gravísimo. El único país bueno, que ha utilizado armamento nuclear en contra de la población ciudadana. O sea, es que me parece, bueno, no tengo palabras. Y también como Japón nunca ha reclamado que se pidan esas disculpas públicas, ¿no? Nunca ha habido realmente una reparación, sino que fue como un barrer debajo de la alfombra, tratar de que no pasara nada. Y es como, no sé, una impotencia, ¿no? De ver cómo esas personas, o sea, lo perdieron absolutamente todo. Su ciudad quedó también convertida en una ciudad cadáver porque desapareció todo. O sea, hay una descripción de cómo hasta los cristales de las casas habían, o sea, no había rastro, ¿no? Es como que ni siquiera polvo de cristal quedaba. Y eso, o sea, era como, no sé, viendo, ¿no? Una ciudad que de repente te levantas un día y es que no queda nada, o sea, absolutamente nada, ¿no? Es como se convierte en polvo y cenizas y en una ciudad repleta de cadáveres. Si os interesa este hecho histórico, queréis conocer quién fue Ota Yoko y pues su importante papel en la documentación de esta tragedia, pues sin duda creo que Ciudad de Cadáveres es un libro maravilloso con una edición súper cuidada que os recomendaría mucho leer. Bien, el siguiente librito que leí en el mes de marzo fue Retahílas de Carmen Martín Gaite. Yo tengo esta edición que, bueno, es sumamente fea, de la biblioteca El Mundo. La verdad es que hay ediciones muy bonitas, pero yo encontré esta de segunda mano, creo que me costó 1 euro. Y bueno, lo compré hace ya muchos años y lo tenía en casa. Y ha sido un libro que me ha fascinado. Este libro lo leímos en el grupo de Telegram, en el reto lector de Carmen Martín Gaite, como un homenaje, ¿no? Al centenario de la autora, que es este año 2025. Y no sabía que me iba a gustar tanto. O sea, creo que de lo que he leído de la autora, junto con Entrevisillos, este es uno de mis libros favoritos. O sea,
siento hasta presión, ¿no?, de tener que reseñarlo porque creo que no voy a estar a la altura de poder hacer una reseña en condiciones de este libro y que además sigo procesando a día de hoy, ¿no? Este libro lo publica Carmen Martín Gaite en 1974 por la editorial Destino. Creo que habían pasado 12 años desde que Carmen Martín Gaite había publicado su última novela, Ritmo Lento, que también leímos en el mes de febrero y que fue un libro que disfruté mucho. Y creo que este libro conversa muy bien con un ensayo que ella publica en 1973 que se llama La búsqueda del interlocutor, porque es como que todo lo que ella conceptualiza en ese libro, ¿no?, lo lleva a la práctica a través del argumento de esta novela, ¿no? Creo que es un homenaje precioso al lenguaje, ¿no?, a la oralidad y bueno, de verdad, es que no tengo palabras. Os voy a contar un poquito de qué va el argumento. Nos encontramos en un pazo de Louredo, donde Eulalia y Germán, tía y sobrino, se encuentran de manera fortuita porque su abuela y bisabuela, respectivamente, se están muriendo. Ellos se encuentran allí, no sabían que se iban a encontrar y comparten esa noche de vigilia en la que abuela y bisabuela, ¿no?, está pues al filo de la muerte. Durante esa noche, ¿no?, los personajes van compartiendo como una serie de monólogos. Uno de los símbolos como más destacados de esta novela sería el hilo como metáfora central, ¿no? Estos personajes van dejando como, o sea, van hilando el monólogo del otro y a través de ese hilo que uno le da al otro, ¿no?, y que están todo el rato como entretejiendo diferentes retahílas, de ahí como el título de este libro, pues ellos van hablando, ¿no?, de su vida, de, bueno, los distintos hechos que les han ido marcando, ¿no?, aquellas cosas que les hubiera gustado ser y que no han sido, tragedias personales, ¿no?, creando, dijéramos, un tejido narrativo donde el pasado y el presente se van entretejiendo durante esa noche de vigilia. Hay algo también que he identificado y es que la ambientación, sobre todo al inicio, ¿no?, que hace Martín Gaite en esta novela, también la vi en el relato de las ataduras que leímos en el mes de enero. Nosotros leímos una colección que tiene Siruela que se llama Las ataduras, pero Las ataduras es un relato que da título, ¿no?, a esa antología. Es una ambientación muy rural, ¿no?, donde el monte cobra como un gran peso dentro de la descripción de ese entorno, ¿no? También hay como una especie de caminata de la protagonista en la que ella, o sea, a través de como de ese camino se va como reencontrando consigo misma, ¿no?, como una especie de viaje introspectivo a la vez que camina, ¿no?, por ese lugar, y me recordó mucho, ¿no?, también un poco a las ataduras que se mencionaban, ¿no?, las ataduras muchas veces que están condicionadas socialmente, ¿no?, o a nivel moral, bueno, que es un poco como el núcleo, ¿no?, de todos los relatos que conforman la antología de las ataduras de Siruela. Creo que es un libro muy interesante porque Carmen Martín Gaite también lo que hace es invertir como los roles, ¿no?, de los protagonistas. Nos encontramos a una mujer que ocupa, dijéramos, el rol protector que igual ejercería un hombre en aquella época y sin embargo Germán, ¿no?, como que se aleja de esa masculinidad tradicional de la época y habla, ¿no?, como desde su propia vulnerabilidad y desde la ternura, ¿no? Esto también me pareció algo como muy interesante. De nuevo volvemos a encontrar también, que esto es algo que ya vimos en Ritmo Lento cuando lo leímos también de manera conjunta, una crítica velada al sistema capitalista, ¿no?, y al modelo de producción. Y creo que es un libro, ¿no?, que invita mucho a reflexionar acerca de los vínculos familiares, de las propias necesidades, de los deseos, de aquellos roles, ¿no?, sociales que están impuestos y sobre todo de nuestra necesidad innata, ¿no?, por dialogar, ¿no? Creo que hay mucho énfasis y ella hace como muchísimo énfasis en la importancia de la comunicación, ¿no?, de aprender a comunicarnos, de
de que el otro nos escuche, ¿no? Como para poder ser también. Un libro precioso, de verdad, os recomiendo muchísimo, muchísimo este libro, de mis favoritos de momento, de la autora. Y bueno, siento que me quedo muy corta porque hay como muchísima profundidad y es mucho más complejo de lo que yo he descrito, pero si os ha llamado un poquito la atención lo que he contado por aquí, os recomiendo que le deis una oportunidad. Bien, y el último librito que leí en el mes de marzo, y este lo leímos en el club de lectura del cuarto de atrás, que dinamizamos mi querida Sadie de Literature en YouTube y literature.com en Instagram y yo, se trata Desde los zulos de Dalia de la Cerda. Este ha sido un libro que, bueno, ha habido cosas que me han gustado, pero otras con las que no he estado para nada de acuerdo con la autora, ¿no? Os cuento un poquito de qué va. En este libro, que bueno, esta fue una de las cosas como que sentí que no acababa de gustarme mucho porque este libro está conformado, ¿no? Como por distintos relatos o distintos textos que la autora publica de manera independiente y los han conformado como en este libro, ¿no? Luego los han llevado como a esta especie de formato. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que he sentido que se me hacía un libro un poco repetitivo, ¿no? Como que tenía la sensación, sobre todo cuando llegamos a la segunda meta, de que cosas que estaba leyendo ya las habíamos leído previamente, ¿no? O sea, como que no aportaba nada nuevo. Y esto se me hizo no pesado porque es un libro que se lee muy fácil y que creo que es una de las cosas que destaco de manera positiva de Dalia, ¿no? Que trata de romper con ese academicismo que normalmente encontramos en los libros de ensayo para tratar de hablar de una manera más cercana y acercarlo realmente a la realidad material de las personas, ¿no? Para que pueda ser comprendido sin necesidad de hacerte un máster y poder entender, ¿no? Qué es lo que intentan decirnos las autoras, que creo que esta es una de las cosas que siempre vira un poco para atrás, ¿no? A la gente cuando se propone leer ensayo. Pero esta como dijéramos, copia y pega, ¿no? de estos textos y juntarlos en formato novela, pues puede parecer un poco repetitivo. En ellos, Dalia nos habla, ¿no? De determinadas cuestiones que se quedan fuera de lo que sería el feminismo blanco. Esto ha sido algo que también me ha gustado mucho, ¿no? Porque me ha hecho cuestionarme determinadas cosas, ¿no? Y me ha hecho ver la importancia, ¿no? Aunque esto es algo que igual por mi realidad material tengo como bastante presente, pero sí que me ha hecho profundizar más, ¿no? En esa matriz de opresiones que ella menciona, para ser consciente también como de mis privilegios, ¿no? Entonces, de la importancia que tiene un feminismo de clase, ¿no? Y un feminismo de barrio. Esto creo que es sumamente importante, ¿no? También hace como muchísimo hincapié en que el feminismo aborde la situación de pobreza que atraviesa las mujeres, mayoritariamente mujeres racializadas, ¿no? Y como muchas veces las mujeres que viven en los márgenes se quedan fuera de todo eso que el feminismo blanco defiende, ¿no? Esto me ha gustado muchísimo y creo que merece la pena leerlo por esto. También me ha gustado mucho que ella utiliza, dijéramos, como ejemplo, el cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Para hablar de que las mujeres debemos escribir y recuperar nuestros propios testimonios, ¿no? Que muchas veces el cuarto propio, o sea, el cuarto propio es como la representación al final de lo que sería el feminismo blanco, ¿no? Mujeres privilegiadas bueno, pues que muchas veces obvian determinadas cuestiones materiales y sociales que atraviesan a otras mujeres que no son ellas, ¿no? Esto me ha gustado mucho, pero sin embargo también tenía la sensación de que a veces bueno, igual la forma en la que lo planteaba trataba como de tirar por tierra trabajos que han sido muy importantes para la conformación de la teoría feminista, ¿no? Obviamente, pues hay que entender el contexto social en el que se escriben determinadas novelas y que, bueno, es algo que se tiene que mejorar, incluso revisar para futuros textos, pero que en su momento fueron novelas muy pioneras y que abordaban cuestiones muy interesantes, ¿no? Que permitieron analizar todo ese tipo de
de violencias y teorizar sobre las opresiones que nos atraviesan a las mujeres, ¿no? Para tratar de buscar soluciones a esas realidades. Entonces sí que he sentido que a veces, como que no se le daba, o sea, como que ella no les daba ese valor o esa fue mi sensación, ¿no? Que puede ser algo subjetivo. Y creo que eso, creo que la idea está en, más que tratar como de romper con esas bases teóricas, creo que sería interesante como replantearnos igual la revisión de qué factores se pueden incluir, ¿no? Dentro de esas teorías y qué es lo que le falta, qué carencias tienen, ¿no? Para que en un futuro podamos tener en cuenta otras cosas que en su momento no tuvieran. Y por último, una de las cosas que a mí no me ha gustado nada y que me ha costado mucho entender, ella habla muchísimo, ¿no? De la importancia de tener un feminismo de clase, ¿no? Un feminismo que luche por erradicar la pobreza y sin embargo está, o sea, como que hay en un momento determinado en el libro en el que ella menciona que está a favor de la gestación subrogada, ¿no? Esto me ha chocado mucho porque creo que precisamente todo lo que ella iba defendiendo a lo largo del libro se contradice con este posicionamiento, ¿no? O sea, no voy a cuestionar las decisiones individuales que llevan a las mujeres a llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Porque al final dependen de la realidad material, ¿no? Y cuando no existe otra opción, pues obviamente yo no estoy aquí para juzgar eso. Pero sí me choca un poco que ella como abogue, ¿no? por esa lucha de romper y de acabar con la pobreza de las mujeres y esté a favor de una práctica que lo que hace es perpetuar esa desigualdad, ¿no? Porque al final son las mujeres del sur global las que venden sus vientres para las mujeres del norte global, ¿no? Mujeres blancas mayoritariamente, con una serie de privilegios de clase. Entonces, bueno, como os digo, creo que es un libro que tiene cosas interesantes y otras que yo no estoy de acuerdo con los planteamientos también porque me cuesta como que no profundiza, ¿no? Que simplemente lo menciona, me cuesta entender qué le lleva a ella a estar a favor de este tipo de prácticas, ¿no? No creo que el hecho de que las desarrollara fuera a cambiar como mi posicionamiento respecto a esto, pero sí que pues igual me ayudaría a entender por qué plantea esto, ¿no? Cuando a lo largo de el resto de textos, o sea, del resto del libro, parece que tiene otra posición, ¿no? O que tiene una visión distinta a la que luego da así un poco de pasada. Entonces, bueno, ¿lo recomendaría? Pues bueno, creo que se pueden sacar cosas interesantes, pero creo que es un libro que tiene pues ciertas contradicciones. Entonces, bueno, pues ya dejo un poco a vuestra elección si os llama, si os genera interés, curiosidad y queréis saber un poquito más sobre esto. Y bueno, pues estas serían todas las lecturas que me han acompañado durante el mes de marzo. Contadme cuáles han sido los libros que os han acompañado a vosotras, si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido a vosotras, si los conocíais, si no, alguna recomendación que queráis hacerme. Y antes de terminar, recordaros que, bueno, abajo en la cajita de descripción tenéis todos los enlaces al club de lectura que tengo con Sadie, al reto lector de Carmen Martín Gaite, a mi Goodreads, Substack, Instagram, todos los sitios donde me podéis encontrar. Si os ha gustado el vídeo le deis me gusta y si queréis que YouTube os notifique cuando suba un nuevo vídeo, le deis a la campanita y no olvidéis de suscribiros. Y bueno, pues deciros que voy a estar unos días fuera. Este mes empiezo una lectura conjunta con Mónica de La Balda Silvestre con este librito de aquí, La sombra del palacio de Swat Dervish. Y bueno, es un librito súper cortito con el que se me ha ocurrido que estos días que voy a estar fuera, pues intentaré, ya que no voy a tener tiempo para grabar un vídeo, hacer un reading blog de mi experiencia leyendo este librito. Algo nuevo por aquí.
Así que bueno, pues a ver qué tal, ya os iré contando y espero poder traeroslo la semana que viene. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo vídeo.